Bendiciones, amados de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la respuesta a una pregunta que surgió en un grupo de WhatsApp de la iglesia, nuestra iglesia, y tal vez sea útil también para ti o para muchos de los que van a estar viendo este video en las redes, en YouTube, o donde el Señor pueda estar compartiendo a través de otra persona el video. Si lo que estoy compartiendo es bendición, no te olvides de poner me gusta para que se difunda más, para que llegue a más personas y para que otros puedan alcanzar las respuestas que aquí se dan. El hermano preguntó varias cosas. La primera pregunta quiero responder, ¿qué es la palabra de Dios? Lo cual me permite ir a la pregunta de fondo que él tenía. Se puede responder de muchas maneras. La palabra Biblia viene de una palabra en el Nuevo Testamento que fue escrito en el idioma koiné, un griego, un dialecto que usó Alejandro Magno. Significa libros. La palabra es biblos. Figura en 2 Timoteo capítulo 4, verso 13, cuando Pablo le pide a Timoteo que le traiga, entre varias cosas, dice el capote, y cuando dice los libros se refiere a las escrituras. Algunos han llegado a decir, tal vez por desconocimiento, tal vez por no haber estudiado, tal vez por no conocer el griego, que la palabra Biblia no figura precisamente dentro de la Biblia. Ahora, esto obedece a que hay un propósito de Dios. Dios quiere que no solamente leamos la palabra, sino que nos zambullamos en ella, conozcamos su significado, tratemos de crecer precisamente no solamente en la gracia del plan redentor de Dios, también en el conocimiento de lo que la palabra trae para los suyos. No siempre se va a entender rápido y de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no todos crecen con la misma velocidad, no todos tienen la misma madurez ni el mismo conocimiento. Vamos a un caso concreto que me hizo pensar cuando estaba respondiendo esta pregunta al hermano en privado, se la respondí en privado. La Biblia nos pone el caso de Apolos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 18, verso 24, él era un judío de Alejandría que se había convertido a Dios. Tenía elocuencia, un poderoso conocimiento de las escrituras, conocía muy bien los escritos y los profetas, pero la palabra de Dios aclara de forma muy tasativa, clara, de que él conocía hasta el bautismo de Juan. Cuando Aquila y Priscila le escuchan disertar, exponer la palabra de Dios ante otros judíos, entonces deciden tomarlo aparte, y esto es lo interesante, lo toman aparte y comienzan a explicarle, dice el texto, con mayor exactitud y amplitud, cuál es el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que todo el conocimiento judío de sus raíces, de los escritos que tenía este hombre de Alejandría, judío, poderoso en el conocimiento de la escritura, no le alcanzó para entender todo lo necesario. Debió ser corregido por personas que tenían un conocimiento más amplio, precisamente por saber con mayor profundidad el Evangelio de Dios. Esto de tomarle aparte es instructivo. ¿Por qué? Porque deseamos qué es lo que suceda cuando se comparte una enseñanza, una prédica, un tema en el templo. En los grupos de WhatsApp, muchas veces cuando uno está compartiendo algún tema, alguna predicación, alguna pregunta, no todo es válido para el conjunto de las personas que participan. Por eso es mejor en forma privada o personal aclarar las dudas o inquietudes. Es lo que hicieron Priscila y Aquila con Apolo, cuando vieron que él no conocía en profundidad el Evangelio, sino hasta el Evangelio de Juan, lo llevan aparte, entonces lo instruyen. Interesante porque aquí la pareja es la que participa, dos personas, una mujer y un hombre enseñándole a otro hombre de Dios. Al leer el Nuevo Testamento uno halla que hay 4 evangelios. Los 3 primeros son llamados los evangelios sinópticos, hablan de la vida de Jesús siguiendo cierto orden, tienen autores distintos y los destinatarios son distintos. Cada uno tiene su propia característica porque está apuntado a un público en particular, pero los 4 se complementan, de alguna manera nos enriquecen. Mateo Leví es alguien que es llamado por Dios y escribe a sus pares los judíos. Por esta razón cita mucho el Antiguo Testamento y suele decir, así está escrito, como el Señor dijo, mostrando que la vida de Jesús cumple las promesas hechas en la palabra de Dios, en la Torá o Antiguo Testamento. Él es el Mesías, el cumplimiento de lo que el Señor había revelado a través de su palabra. Marcos, en cambio, Juan Marcos, llegó a ser el hijo espiritual del apóstol Pedro.
era un discípulo de él. Por eso el Evangelio de Marcos, escrito a los romanos, no tiene discurso, no tiene enseñanzas, se centra en el accionar de Jesús, lo que él hace, no tanto lo que él dice o enseña, sino en lo que Dios está haciendo. Porque los romanos precisamente no disfrutaban tanto los discursos ni las enseñanzas, les gustaba mucho la acción. Lucas, el único gentil que escribe en toda la Biblia, un médico, escribe no solo el Evangelio, también el libro de los Hechos para los griegos, que están interesados en los detalles, y presenta a Jesús como el hombre ideal, como el ideal de un hombre, la hombría de un hombre perfecto y maduro. Cada evangelio habla de la misma persona, del mismo Dios, revela el único plan redentor de Dios, pero varía porque están dirigidos a distintas personas, por eso los matices o particularidades que tiene cada uno. Juan, que va a escribir más tarde, no está interesado tanto en narrar los detalles de la infancia o de la vida de Jesús, sino en responder preguntas o cuestiones que tienen que ver con doctrinas cerradas y herejías que ya estaban surgiendo a finales del primer siglo. De allí que comience de un modo muy particular y casi la mitad del Evangelio se centre en las últimas horas de Jesús a partir del aposento alto. ¿Pero qué es la Biblia? Hay muchas formas de responder a esta pregunta, como dije al comienzo, pero a partir de la definición que nos da Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, yo quisiera decir esto precisamente. Me encanta esta definición que encuentro en el autor de Hebreos. Él dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas partes y de muchas maneras, a los padres, a través de los profetas, en los últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Este texto dice tres cosas importantes que yo quiero rescatar y hacer hincapié para vos y para todo el que me está oyendo. Dios habló de muchas maneras. En la Biblia hay leyes, hay poesía, hay sabiduría, hay enseñanza, hay profecía, hay evangelios, hay narrativa, hay historia. Habló por sueños, habló por visiones, por los profetas, por hombres escogidos e enviados por él. Dos, habló en distintas épocas, desde el comienzo de la humanidad, que el Señor buscaba y conversaba, desde Adán y Eva en el huerto, o cuando Dios llamó a Noé, a Abraham, a Moisés y a otros. Se reveló sus planes, reveló su persona y lo que quería de las personas que llamaba. Tres, en Hebreo 1:2 nos dice que finalmente, o por último, y esto es muy importante, Dios habla finalmente, la palabra final es por medio de Jesucristo. Toda persona que quiera añadir algo nuevo, una nueva revelación, algo distinto a lo que Dios ya habló, no habla de parte de Dios. Jesucristo es la revelación final. Por eso él, cuando habla en el Sermón del Monte, Mateo 5 y 6, dice, pero ustedes oyeron, mas yo digo. ¿Por qué? Porque a lo que estaba escrito, Dios da la interpretación clara del verbo hecho carne, que nos aclara aquellas cosas que tal vez no estaban tan claras para las personas en su momento. El texto, en cuarto lugar, nos dice no solamente que Jesucristo participó en la creación, estuvo, como dice Juan 1:1, en el principio el verbo estaba. Además, la revelación es dar a conocer que Él es el heredero y centro de la revelación. Por eso cada libro de la Biblia habla de Jesucristo de una u otra manera. Dios se revela a los hombres, pero se trata de Dios, de su plan, de su amor, de su llamado, de su propósito, de su verdad. Aunque habla a los hombres, Dios se revela a sí mismo a ellos. En quinto lugar, más adelante, el mismo libro de Hebreos 4:12, define el poder y el propósito de la palabra de Dios. No es que yo, al tener la Biblia sobre la mesita de luz o sobre la mesa, surge de allí poder, o por tenerla abierta, Dios me va a cuidar. Está hablando del poder de la Biblia abierta ante mis ojos, ante mi corazón. Es llamada la espada, que es un arma ofensiva y defensiva. Dios introduce su amor, su plan, su voluntad, su llamado a través de la palabra del Espíritu. Con ella, la persona alcanzada puede comprender la luz de Dios, la verdad de Dios. Sus pecados son sacados a la luz. Su condición humana es revelada ante sus propios ojos para que pueda ser sanado, para que comprenda que debe volverse a Dios, para ser restaurado por Dios. Sobre todo, la Biblia corta lo malo, lo innecesario, cauteriza y sana con su poder lo oculto, lo vergonzoso, lo que hay dentro y que tal vez nadie sabe. Pero hace al hombre una nueva persona, parte
a la persona para que Dios pueda entrar en su vida y hablarle al corazón, hablarle en la intimidad. ¿Quién es el autor de la Biblia? Lo cierto es que casi 40 autores a lo largo de 18 siglos, 1800 años, escribieron, cada uno con su personalidad, su experiencia, su trasfondo histórico-cultural, y cada uno desde un momento distinto. La Biblia no tiene más que un solo autor, el Espíritu Santo, que los guió a cada uno de ellos y los inspiró. La palabra inspirada implica que Dios puso en el interior de cada una de estas personas lo que Él, el Señor, quería transmitir a los suyos, a vos, a mí, a los que estuvieron antes y a los que vendrán. ¿Puede haber más de una interpretación? Esta era la pregunta de fondo, por eso fue necesario aclarar qué es la palabra de Dios, quién es su autor, quién es su intérprete. Esta fue otra de las preguntas que surgió. Jesús fue muy claro respecto al Espíritu Santo. En Juan 14:20 dice, Él nos recordaría y nos enseñaría todas las cosas, haría clara la palabra de Dios y nos dirigiría en el camino correcto. Por esta razón no puede haber más que una sola interpretación correcta. La respuesta es simple. La verdad no puede tener más que una sola verdad. No puede haber variantes ni personalismos. Dios es consistente. Y para saber si estoy entendiendo bien la palabra de Dios, debo saber que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué significa esto? Uno de los varios principios bíblicos. Ninguna interpretación puede ser contraria o entrar en conflicto con el resto de la Escritura, es decir, con las otras partes de la palabra de Dios. Es verdad que la revelación fue gradual, progresiva, por eso es el autor de Hebreos que finalmente Jesús es la palabra final. Él abrió las Escrituras. Como lo hizo para los suyos a través del Espíritu Santo, lo hace para vos, para mí, a través de la misma persona del Espíritu Santo. Así como vimos la semana pasada que los dos que volvían de Maús conocían los hechos, conocían las Escrituras, eran judíos de pura cepa. Sin embargo, algo velaba su entendimiento. Fue necesario que Jesús abriera ante sus ojos la Escritura para que ellos comprendieran el plan, los propósitos de Dios y lo que había pasado obedecía a un plan que Dios tenía para ellos y para otros. Otro pasaje importante para ir redondeando es 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21. Allí enseña varias cosas el pasaje. Déjeme llegar a mí, mientras usted también busca, 2 de Pedro 1:20. Dice, pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tres cosas para aclarar sobre este precioso pasaje de la segunda carta de Pedro. Primero, ninguna parte de la palabra de Dios es asunto para que uno lo acomode a su manera, a su antojo, a su interpretación. No se puede ajustar a mi postura, a mi creencia. Yo debo ajustarme a lo que Dios me está revelando, a la palabra revelada. Dos, ninguno de los autores que Dios usó habló por su cuenta. Dios no anuló su personalidad ni sus vidas, pero ellos fueron guiados o inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron porque Dios les mandó a hablar. Tercero, Pedro va a añadir algo más al final, justamente el último versículo de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 18. Pablo escribió algunas cosas, dice el apóstol Pedro, que no son fáciles para los nuevos en la fe, para personas que aún no... Pero también va a decir que los indoctos y los inconstantes tuercen o acomodan para su conveniencia. De allí la importante recomendación con que termina Pedro su segunda carta. Dice la palabra, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Un doble conocimiento, en la gracia, en el favor inmerecido, y en el conocimiento de Dios que viene a través de la palabra de Dios. Una doble dimensión. Y el propósito, estar firmes, estar dirigidos por Dios, tener acceso a todo lo que Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón. Es tiempo de pasar nutriendo nuestra vida con la palabra bajo la gracia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la palabra bajo el Señor, guiados por el Espíritu Santo, orando y anhelando recibir el maná de Dios. Espero haber contestado algunas de las preguntas. Pasado mañana volveré a contestar otras. Dios te bendiga, hermano, que el Señor esté contigo.